A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la lógica y la matemática fueron fundamentadas de manera muy sólida y recibieron un tratamiento metodológico de un rigor hasta entonces desconocido. El éxito de los trabajos generó la idea de implementar tales métodos al ámbito de los fundamentos de las ciencias fácticas. Los filósofos trabajaron durante los años 20 hasta finales del siglo XX bajo la obsesión de encontrar y desarrollar el método científico único y universal, válido para toda época y toda sociedad que pretenda hacer ciencia. ¿Por qué tal obsesión? La existencia y conocimiento del método científico permitiría la correcta separación entre las teorías y disciplinas científicas de las que no lo son. Sin embargo, pueden haber disciplinas no científicas tan importantes o aún más importantes que las científicas, como la artística, la literatura o las denominadas disciplinas humanistas. Y porque se podría separar del contexto de las ciencias las teorías y disciplinas pretendidamente científicas, que no lo son. No solo por no aplicar métodos científicos, sino por tener fundamentos endebles y poco serios. Debemos diferenciar entonces las no ciencias de las pseudociencias. En ambos casos no se usa el método científico. Las no ciencias forman parte de la cultura. Las pseudociencias pretenden ser ciencias, si bien forma parte de la cultura. Los metodólogos de aquellos años pretendían encontrar el método científico único y universal para demostrar que quienes no lo usan no deben ser llamados científicos, hagan no ciencia o pseudociencia, y en especial para desenmascarar a los pseudocientíficos. Entonces, ese fue el motivo de la obsesión por el tal llamado método científico. En los años 60 comienza a reverse el problema y se plantea una situación paradojal. ¿Cómo hago para descubrir el método científico? Observando cómo trabajan los científicos. ¿Y cómo sé quiénes son científicos? Fácilmente, los que usan el método científico. ¿Y cómo sé que usan el método científico? Porque son científicos. ¿Y cómo sé que son científicos? Porque usan el método científico. Y así podríamos seguir indefinidamente. Otra cuestión a resaltar es la actitud de los científicos y de los pseudocientíficos. Los científicos están siempre dispuestos a revisar sus teorías cuando aparecen signos de que algo no funciona en ellas. Intentarán defender sus ideas frente a signos contrarios,
pero lo harán racionalmente y si los signos persisten, modificarán o rechazarán, reemplazándola por otra mejor. Por ejemplo, las ideas fijistas que fueron reemplazadas por las ideas de la evolución biológica. Y las teorías físicas de Newton y Maxwell fueron reemplazadas por la relatividad o la física cuántica. Sin embargo, los pseudocientíficos no aceptan revisar sus ideas ni la posibilidad de estar equivocados. Thomas Kuhn trató de fijar pautas que no incluían el método para determinar cuándo una teoría es científica. Estas pautas eran la capacidad predictiva de la teoría, la posibilidad de predecir hechos observables, por ejemplo, un eclipse. Capacidad explicativa. Debe poder explicar por qué observamos los fenómenos estudiados por la disciplina. Precisión en la fórmula, entre otras. Cuando no se cumplen dichas pautas, la teoría no es científica. Solo después podemos ocuparnos del método. Iluminemos un poco el asunto. El hecho de que la ciencia no tenga un solo método que sea enteramente racional no significa que tengamos que entenderla como una tómbola de acontecimientos irracionales. Nuestra incapacidad para aplicar un solo método sencillo a todas las situaciones no significa que la ciencia no tenga métodos. Haríamos un gran prejuicio si dijéramos que el mundo del científico es totalmente anárquico, tanto como sugerir que la ciencia está impulsada por un solo método todopoderoso. La ciencia sí tiene métodos, pero la naturaleza exacta de esos métodos depende de circunstancias particulares. Puntos importantes a tener en cuenta. Considerando un método científico con la intención de presentar una imagen de la ciencia que tenga que ver con la evidencia histórica y con las actividades de los que actualmente la practican. La observación. La observación depende de la teoría y por lo tanto es falible. Las teorías son estructuras complejas producidas por las actividades creadoras de la mente humana y no por la generalización inductiva a partir de datos observables. Las teorías pueden ser retenidas y elaboradas a pesar de observaciones aparentemente falsas. Necesitan tiempo para desarrollarse antes de ser sometidas a una comprobación rigurosa. Cuando la observación y la teoría están en conflicto, los supuestos fundamentales de la teoría deben ser protegidos, desviando el aparente falsamiento hacia algunas estructuras teóricas subsidiarias, sobre las que se apoye la recogida de datos. Puede que haya que introducir una nueva teoría que proporcione evidencias para rechazar una teoría existente. Mientras se retenga la vieja teoría, no habrá evidencias opuestas. El método científico, como el conocimiento que produce, cambia y se desarrolla. Así, no hay ningún método de la ciencia aplicable para siempre.
El método científico actual se ajusta a la situación actual, el tronco de conocimiento teórico y las técnicas. Cuando la situación cambia, cambian los métodos. Muchas gracias.